Buenos días y mis agradecimientos a la doctora Consuegra por la invitación a este evento tan importante. La conferencia que vamos a desarrollar hoy se llama Historia, Desarrollo y Perspectiva de las Políticas Ambientales Marinas y Costeras en Colombia. Y esta viene siendo los primeros resultados de un proyecto de investigación más ambicioso que se llama Procesos de Territorialización de los Espacios Marinos en Colombia. Quiero que observen esta primera imagen. Se tomó el 1 de diciembre de 1968 a bordo del Apolo 8. Fue la primera imagen de la Tierra vista desde el espacio. Comprobamos en ese momento, en el de 68, que efectivamente era redonda y que adicionalmente era azul porque tenía mucha agua. La primera reflexión que uno se hace con esta imagen es: debió llamarse agua y no tierra, ¿cierto? Esta imagen es muy importante porque comprobamos por primera vez que buena parte del planeta es líquido. Fíjense ustedes, los mares y océanos constituyen el 71% del territorio del planeta y las aguas marinas el 97% de esa masa. Mientras que las aguas continentales, es decir, las dulces, no alcanzan ni al 3%. Y aún así, nuestro desconocimiento de todo esto es mínimo. Apenas conocemos el 5% de lo que hay debajo de las aguas marinas en el mundo. Esta imagen que ustedes observan aquí, con esas manchas, significan los bancos pesqueros o los caladeros de pesca que hay en el planeta. Como ustedes pueden observar, la gran mayoría de ellos están pegados a las zonas de costa. Quiere decir que buena parte de toda esta masa de agua que hay acá no es que sea un desierto, pero tiene mucho menos que todas las líneas que están al lado de las zonas costeras. Y por eso es tan importante, porque prácticamente el 60% de la población del planeta habita en esas zonas costeras. En este momento, y con base en lo que decía el profesor Meisel ayer, me quedó sonando que hay una diferencia enorme entre lo que es el derecho marítimo y el derecho del mar. Y hay que hacer esa diferenciación. El derecho marítimo está enfocado más hacia las reglas de juego del comercio o a las reglas de juegos en el caso de la guerra, la beligerancia, los bloqueos navales o los procesos de neutralidad. Mientras que el derecho del mar está más enfocado hacia la parte de delimitación de esos espacios territoriales y muy particularmente a la parte de medio ambiente. Y en ese sentido, prácticamente todo el derecho del mar se basa en el derecho consuetudinario, en tres aspectos que son, digamos, los preponderantes: la extensión territorial dentro de unos límites razonables, lo que es la libertad en alta mar y lo que tiene que ver con los derechos o la libertad de pesca en ese medio. En este punto es importante que nosotros tengamos en cuenta una serie de consideraciones. Todo lo que tiene que ver con el mar corresponde a un proceso de expansión territorial que se ha llevado a cabo en los últimos años, en las últimas décadas. Y hay una serie de factores o de vectores que intervienen en este proceso de expansión territorial. Uno de ellos es el conocimiento científico, base fundamental para saber cuáles son y cómo explotar esos recursos naturales que están allí y que corresponde prácticamente al 70% de los recursos que hay sobre el planeta. Basado en estos dos conceptos, se puede expedir una legislación que legitima de alguna manera el poder para hacer esa expansión territorial. Y lo vamos a ver gráficamente. Este plano que ustedes ven aquí es el planiferio de Cantino de 1502. Como ustedes bien lo saben, en 1492 se produjo el descubrimiento de América. Y en 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas. Tuvo una importancia vital porque por primera vez en la historia se hizo un tratado basado no en la guerra, sino en el conocimiento científico,
para este tratado, los reyes de España y de Portugal se basaron en el conocimiento que tenían sus científicos para poder determinar cómo se iban a dividir el mundo. Efectivamente tuvieron también un poquito de ayuda divina porque el Papa Alejandro Borgia, Alejandro VI, intervino para dividir el mundo en dos. Y básicamente lo que se dijo fue que 370 leguas al este de las islas de Cabo Verde se trazaría un paralelo de tal manera que lo que quedaba en una parte, en esta de acá, pertenecía a los portugueses y el resto a los españoles. Los españoles salieron bien librados, pero los portugueses no se quedaron atrás, se quedaron con África y las rutas de comercio que circunvalaban el globo para poder llegar a India y a China. Y por supuesto, con la parte de lo que hoy corresponde a Brasil. Todavía no teníamos un conocimiento exacto, o todavía no se tenía un conocimiento exacto de todo lo que correspondía a América Latina. Este tipo de acuerdos se mantuvo más o menos inalterables durante los siglos siguientes, hasta que a finales del siglo XIX y comienzos del XX fue que se comenzó a fraguar todo lo que tuvo que ver en forma más moderna con el derecho del mar. Y fíjense ustedes, tuvimos que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX cuando comenzamos a hablar sobre las conferencias del derecho del mar de los años 56 y 58 que se celebraron en Ginebra y en las que Colombia participó muy activamente. Antes de eso, en 1945, el presidente Harry Truman estableció una declaración, se llamó la Declaración Truman. Básicamente, el señor dijo que todo lo que estaba enfrente de las costas de los Estados Unidos y mucho más allá, pertenecía a los Estados Unidos, así sin más. Y hay precedentes de ese tipo de decisiones. Por ejemplo, en 1852, Estados Unidos estableció la ley guanera. El guano, es decir, los excrementos de ave, tenían una importancia vital para la economía. Servían no solamente como fertilizante, sino también como un precursor para la pólvora. Y con base en eso, esa norma dijo que todas las islas del planeta que produjeran guano automáticamente pertenecerían a los Estados Unidos. Así de simple. Y en ese aspecto, algunas de las islas del Caribe colombiano pasaron a formar parte del territorio norteamericano. A partir de ese momento, América Latina comenzó a sacar también una serie de normas de carácter unilateral. Pero eso no funcionó durante mucho tiempo. Y a partir de ese momento comenzaron los acuerdos bilaterales o multilaterales, pero de carácter regional, en el caso de América Latina. Y sin embargo, solamente hasta mucho tiempo después fue que se pudo concretar todo lo que tiene que ver con la Convención para el Derecho del Mar. Se sucedieron 4 conferencias a lo largo de todos estos años hasta 1982. Y en el intermedio se suscribieron una serie de convenios que fueron la base de la convención como tal. De todos estos convenios, Colombia solo suscribió y ratificó 2. Los que tienen que ver con la plataforma continental y la convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos en alta mar. Y ya veremos la razón de esto. Bien, les decía que finalmente la convención fue aprobada en 1982 y entró en vigor en 1994. Actualmente, 168 países, incluida la Unión Europea, están dentro de la convención. Y esta convención crea una serie de instituciones que son de vital importancia para el manejo de los océanos en el planeta. Una es la Autoridad de los Fondos Internacional de los Fondos Marinos, otra es el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. En el caso colombiano, esta última reviste una gran importancia, pero con juego. Ya veremos por qué. Si nosotros atendemos a toda esta clasificación, veremos que los espacios marinos, en términos internacionales, se dividen en espacios territoriales y los espacios meramente internacionales. En el caso de los primeros, tenemos las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, y en el segundo, o en los espacios internacionales, lo que llamamos
el alta mar y los fondos oceánicos. En el caso de Colombia, solamente hasta 1978 expedimos una norma que regulaba estos espacios. Sin embargo, hay una anotación que es importante hacer. Colombia no forma parte de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Y esto ha traído una serie de problemas, como el caso que tenemos con Nicaragua o con Venezuela. Haciendo un poco de historia, por ejemplo, vemos que hay una serie de conflictos marítimos a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos el caso del Mar de China. Las rayas que ustedes ven en azul representan, según la Convención de las Naciones Unidas, los espacios territoriales pertenecientes a cada uno de estos países. Sin embargo, China establece que el Mar de China, basado en documentos antiguos, sería esto, violando los espacios que ya están definidos a través de la Convención. ¿Por qué? Básicamente porque esta zona es una zona con unas rutas de comercio una de las zonas de comercio con las rutas más importantes del planeta y donde hay la mayor cantidad de tráfico marítimo. Estos ejemplos que yo les quiero traer aquí son de ciertas islas que se están construyendo por parte del gobierno chino sobre los bancos o sobre arrecifes, son islas artificiales. La legislación internacional tuvo que ponerse a tono y establecer que las islas artificiales no generan ese tipo de espacios para poder hacer frente a esta arremetida de carácter territorial y tecnológica. Y les pongo un ejemplo más. Por ejemplo, este punto perdido que hay aquí en el Mar del Norte, este barquito, por ejemplo, tiene 16 metros de eslora, les da una idea del tamaño de este peñón que está aquí en medio del océano. Inglaterra en los años 70, de alguna manera patrocinó que un hombre se montara en este lugar y lo reclamara como territorio británico. Y dirán ustedes, ¿y eso para qué? Pues básicamente por los espacios que podría generar el reconocimiento de esto para Inglaterra, para el Reino Unido. Afortunadamente, después en los años 80, Inglaterra desistió de esta iniciativa porque la misma convención ya había establecido que las islas, para que se denominaran realmente islas y generaran esos espacios, debería tener una condición, y esa es que fuera capaz de albergar de manera autónoma vida humana. En este punto nos vamos dando cuenta que la legislación cumple un papel preponderante incluso en este medio. Como les mostré en una de las diapositivas pasadas, hay una parte que habla de la plataforma continental. Esta es la península ibérica y Portugal. Portugal realmente es un estado pequeño en el contexto europeo. Su anchura no supera los 400 kilómetros. Sin embargo, genera estos espacios territoriales en el plano marítimo, las islas de las Madeiras y el archipiélago de Azores. Sin embargo, Portugal está solicitando lo que se llama la plataforma continental extendida. Si lo logra, esta línea amarilla se constituirá en el verdadero territorio de Portugal. Y ya tenemos ejemplos precedentes. Por ejemplo, Argentina lo logró en el año 2014. Inicialmente era esto el territorio argentino, el territorio marítimo. Pero después de haberlo solicitado y un estudio que duró 21 años, un estudio geológico, se logró la ampliación de esa plataforma continental extendida. Fíjense ustedes, solamente con base en el conocimiento científico y en la ley se logró esto. Estos países que ustedes ven aquí en verde son los países que han firmado y ratificado la convención. En el verde más claro, en el cual está Colombia, están los países que han firmado pero no ratificado la convención, por lo tanto están, digamos, por fuera de la esfera internacional. Y los que están en grises son los que ni han firmado ni han ratificado la convención. Colombia, como ha participado activamente en todo el proceso desde el principio,
logró, como les decía, establecer dos de los convenios iniciales que se fraguaron en Ginebra, el de la Plataforma Continental y el de pesca y conservación de los recursos naturales. Tenemos la idea que una de las razones por las cuales Colombia nunca firmó o nunca ratificó el convenio es precisamente por el concepto de las islas. Eso implicaría que, por ejemplo, Malpelo no podría ser una isla porque no es capaz de albergar vida humana de manera autónoma. Y por lo tanto Colombia perdería esa parte. Sin embargo, la Constitución Política de Colombia del 91, en su artículo primero, establece perfectamente cuáles corresponden al territorio nacional. Y hace referencia, por supuesto, a la isla de Malpelo. Incluso lo dicen que es por razones estratégicas. Y también hace referencia a cuáles son esas partes que forman o que conforman el territorio nacional, como son el mar territorial, la zona contigua, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto es interesante tener en cuenta que si bien Colombia no firmó, o no ratificó, perdón, la convención, sí que asumió todos los conceptos que están contenidos en la misma convención. Es decir, estamos y no estamos en el juego. Esto que ustedes ven aquí es el verdadero mapa de Colombia. Y esto que está aquí son las verdaderas fronteras de Colombia. Normalmente a nosotros nos enseñan en la escuela que las fronteras de Colombia son 5. ¿Alguien las recuerda? Las típicas, ¿verdad? Y sus características que son todas terrestres. ¿Sabían ustedes que te limitamos, con 11 países? ¿Lo sabían? ¿Ven? Esa es una prueba del desconocimiento que tenemos del 50% del territorio colombiano. Prácticamente el 50% del territorio colombiano es agua de mar. Y nosotros hemos vivido de espaldas a ese territorio y al recurso que está allí. Y por eso suceden las cosas que suceden. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones en esta conferencia, que en el año 2012 la Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo que Colombia perdió parte de su mar. Yo soy un poco discrepante con esa teoría porque en términos reales no perdimos nada, simplemente nunca lo habíamos tenido. El Tratado de Guerra Bárcena de 1928, lo único que dijo en forma textual fue que las islas de San Andrés y Providencia pasarían en adelante a ser territorio colombiano. Y en 1930, cuando se produjo el intercambio o el canje de notas diplomáticas, se puso como referencia, ojo, como referencia, que el paralelo 82 se establecía allí, pero simple y llanamente para saber que las islas que estaban hacia un lado eran colombianas y las islas que estaban hacia el otro eran nicaragüenses. Literalmente o exegéticamente nunca dijo que ese paralelo era una frontera. Y por eso fue que Nicaragua presentó la demanda y salió favorecida. A partir de ese momento, estas son las verdaderas fronteras, por lo menos a nivel de la legislación internacional. En el caso colombiano, el presidente dijo que aceptaba el fallo, pero lo consideraba inaplicable, lo cual, desde el punto de vista jurídico, es un poco complicado de entender. Y adicionalmente, Nicaragua ya presentó ante la Corte la demanda para obtener la plataforma continental extendida. Si eso se cumple, hasta acá llegará el territorio nicaragüense y las islas colombianas quedarán con la figura del enclave. El enclave está contemplado dentro de la convención y son estos espacios que están dentro del territorio de otra nación. Como les decía, Colombia acogió los principios que están en la legislación internacional y los llevó a su legislación nacional.
que fue a través de la Ley 10ª de 1978. Y estos espacios tienen una importancia enorme porque nos ayudan a definir sobre todo las competencias que tiene el Estado dentro de cada uno de ellos. Esta es una representación gráfica, no corresponde a la realidad, por supuesto, pero, por ejemplo, hasta los límites del mar territorial, es decir, las 12 millas náuticas contadas desde la línea de base recta, el Estado es soberano. En la zona contigua, que son las 12 millas siguientes, el Estado tiene unas funciones determinadas, como son jurisdicción y control en términos de seguridad, tráfico de estupefacientes, sustancias ilícitas y protección del medio ambiente, entre otras. Y en la zona económica exclusiva ejerce ciertos derechos de soberanía, pero restringido única y exclusivamente a investigación científica y para la preservación del medio ambiente. Tiene sus bemoles la cuestión y puede ser ampliado, pero digamos que en términos generales es para esto que se crean estas figuras. Bien, con base en todo esto y en los compromisos que fue adquiriendo el país a nivel internacional, por ejemplo, podemos mencionar el Convenio de la Diversidad Biológica, que fue ratificado mediante la Ley 165 del 94, Colombia fue adquiriendo una serie de compromisos internacionales en materia ambiental. La Agenda 21, capítulo 17.5 de la Convención de Río es mucho más específica sobre las zonas marinas y el mandato de Yakarta habla sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina y costera. Todo este tipo de acuerdos internacionales generan una serie de obligaciones o deberes para el país que son, digamos que, de obligatorio cumplimiento en teoría. Y con base en esos presupuestos internacionales, Colombia se vio en la necesidad de establecer por primera vez en su historia una política nacional en materia de mares y océanos. Colombia pasó de 0 a 1000 en muy pocos años. Hasta los años 90 solamente habían 10 países en el mundo que contaban con una política nacional en materia de mares y océanos. Colombia tuvo el primer intento en el año de 1996, cuando estableció la Política Nacional para el Ordenamiento de Zonas Costeras. Este fue presentado al Consejo Nacional Ambiental, pero fue devuelto porque se consideró que no alcanzaba los objetivos o que no tenía la suficiente ambición que se requería para un país que cuenta con 2 océanos. Finalmente se fue presentada en el año 2000, y ahí sí que ya fue aceptada como la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y de las Zonas Costeras e Insulares de Colombia. Ustedes pueden ver que aquí ya queda la parte ambiental, es decir, esa es básicamente la connotación de esta política. Para resumir todo este título tan largo, la hemos llamado la PENAOCI. Y en el año 2007 sacamos una nueva política que se llamó la PENOEC, que es la Política Nacional de los Océanos y los Espacios Costeros en Colombia. Hay diferencias entre cada una de estas políticas. Las dos están en vigente. Y en un principio se pensó que iban a ser hasta contradictorias, pero no, son complementarias. Si nosotros miramos en la línea del tiempo, veremos a ver que una vez que fueron expedidas estas políticas, se comenzó un proceso muy interesante de conformación de un cuerpo jurídico basado en estas políticas para poder regular o para poder manejar adecuadamente nuestros recursos. Uno de los puntos más importantes es la reglamentación de las unidades ambientales costeras. Las unidades ambientales costeras se crearon desde el punto de vista ecosistémico. Se establecieron regiones a lo largo y ancho de la costa, tanto del Caribe como del Pacífico y de la parte insular, y esas divisiones correspondían a valores de carácter ecosistémico, no político-administrativos. Y es una cuestión de lógica. Al arbolito de manglar le da exactamente igual dónde comienza y dónde termina el límite entre el Atlántico y el Magdalena. ¿Por qué? Porque corresponde a un valor ecosistémico, no a un valor de carácter político-administrativo. Y si tenemos que hacer algún tipo o tomar algún tipo de medida de conservación, deberá responder más a este que al segundo.
Desde ese punto de vista podemos establecer una serie de diferencias entre cada una de las políticas. Básicamente, y para resumirles, está en que en la primera tiene una connotación evidentemente ambiental, mientras que la segunda habla de la creación de un estado marítimo y busca, a través de esa misma política, una coordinación desde el punto de vista institucional, legal y técnico. Lo que hemos estado observando es que durante estos 18 años de convivencia de las dos políticas se va complementando y todo parece indicar que al final se convertirá en una sola. Y según mi concepto, la PENAOSI terminará involucrada dentro de la PENOEC porque tiene un carácter mucho más amplio. En esta gráfica o en esta tabla simplemente quiero traerles a colación cuáles son los productos o parte de esos productos de la política. Se establecieron 4 ejes temáticos, solamente les traigo uno por razones de tiempo, que es el del ordenamiento ambiental territorial. Se definieron una serie de objetivos, que era involucrar o incluir los ecosistemas marinos dentro del ordenamiento territorial. Y se establecieron una serie de estrategias. Como resultado de ellas, ya contamos con una batería normativa bastante robusta para hacer realidad este objetivo. Dentro de ellas, por ejemplo, la expedición de la misma PENOEC, ordenamiento de cuencas hidrográficas, reglamentación de instrumentos de planificación de cuencas hidrográficas, creación de reservas de la biosfera, etcétera, etcétera. Después de 18 años, ya contamos en el país con una batería jurídica de considerable valor. En este punto, por ejemplo, me acuerdo de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta, la que tenemos aquí al lado, cuenta con todas las herramientas jurídicas de protección. Es Parque Villa de Salamanca, que es un parque nacional, Santuario de Fauna y Flora, Reserva de la Biosfera, Sitio Ramsar de humedales de importancia internacional. Y sin embargo, nosotros estamos comprobando que la ciénaga se sigue muriendo, sin remedio. No es por falta de instrumentos jurídicos, sino es otro tipo de cosas. La presión antrópica sobre este medio es enorme. Hasta búfalos tenemos en la Ciénaga Grande de Santa Marta. ¿Qué estamos fallando? Esa es la pregunta. ¿En qué estamos fallando si por lo menos uno de los pilares fundamentales, que es el ordenamiento jurídico, está? Les decía que se crearon las unidades ambientales costeras. En este gráfico podemos observar cuáles son. Están la parte del Caribe, la parte del Pacífico y la parte insular. Cada una de ellas corresponde a un estudio de carácter científico previo, de conocimiento profundo de los ecosistemas y la definición de algunos valores de tipo jurídico, por ejemplo, como la definición de lo que es la zona costera o el suelo costero, que ya están incorporados en la ley. Esto ha ido desembocando en una serie de manuales a través de los cuales nosotros podemos hacer frente a los procesos de zonificación para ordenamiento territorial. El INVEMAR ha venido trabajando en esto desde los años 90 y ha sacado 3 manuales de cómo enfrentar o cómo proceder con la zonificación de estas zonas costeras y adicionalmente establecer unas pautas de manejo. Obviamente, todo el territorio nacional y el costero en específico es muy amplio y muy variado. Y esto no puede ser una camisa de fuerza, es simplemente una guía. Pero esa guía ya fue elevada a nivel de resolución recientemente en el año 2017. Y seguimos incrementando de esta manera nuestro ordenamiento jurídico en materia de manejo costero. Finalmente, llegamos a la creación de las unidades ambientales costeras, pero a través del plan de ordenamiento de manejo integrado de las mismas. Y se establece que una vez que son creados estos, se convierten en una norma de superior jerarquía y en un determinante ambiental. Es decir, implica que deberán ser tenidos en cuenta en cualquier tipo
de plan de ordenamiento y están amparadas de acuerdo a lo que establece la Ley 388 del año de 1997 o de ordenamiento territorial. Bien, como parte final de esta presentación voy a presentar algunas de las conclusiones a las que estamos llegando dentro del proyecto de investigación. Con respecto a la parte territorial que tiene que ver con la delimitación de fronteras y de espacios, básicamente hemos llegado a la conclusión de que esta estrategia está pensada desde adentro y hacia adentro, es decir, es para consumo interno, para consumo nacional, para explotar el dolor patrio por la pérdida del fallo de La Haya. Hicimos la denuncia y el retiro del Pacto de Bogotá de 1948. Declaramos la inaplicabilidad del fallo de La Haya, argumentando que no hay un tratado de por medio. Efectivamente, la Constitución dice que debe ser a través de un tratado o de un arbitramento. Hemos establecido, a punta de decreto, una zona contigua integral, de tal manera que unimos, a través de un decreto, la parte de las islas con el Caribe colombiano. Una parte que sí me parece que está muy acertada es invocar el fenómeno, el hecho de que sea la reserva de la biosfera como una forma de protección de los espacios marinos colombianos. Y por último, a través del decreto 1946 del 2013, unimos, pero desde el punto de vista jurídico, la plataforma continental del Caribe continental con la insular. Es preferible tener esto a no tener nada, pero de frente a la legislación internacional, poco efecto puede tener este tipo de soluciones. Hubiese sido mucho más interesante, y hay un decreto que lo ordena, que es establecer las líneas archipelágicas dentro del archipiélago de San Andrés. Sin embargo, y a pesar de que el decreto ordenó esto, han pasado 3 o 4 años y todavía no lo hemos hecho. En cuanto a las implementaciones de la política, tenemos una serie de limitaciones. Primero, hay una alta concentración de las acciones todavía en el Ministerio del Medio Ambiente. La conferencista anterior nos hacía referencia a nuestra vocación andina y a nuestro centralismo, y aquí queda más que evidenciado. Tenemos una serie de acciones a través de los COMPEX que están muy enfocados en el Ministerio del Medio Ambiente. Los cambios políticos que se producen cada 4 años en nuestro país alteran nuestra estructura institucional y por lo tanto afectan el seguimiento a largo plazo de esas políticas. Hay una escasa participación de las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales. Tenemos la capacidad jurídica y la competencia para meternos en ello. Sin embargo, es muy tímida. No se han desarrollado correctamente los mecanismos o las estrategias de participación ciudadana en los procesos de manejo integrado de zonas costeras. Existen los mecanismos. La Constitución del 91 los estableció y se han ido desarrollando en las últimas décadas. Sin embargo, específicamente para la parte de zonas costeras, estamos todavía un poco crudos. Hay una preponderancia enorme de la educación profesional específica e investigativa, pero sobre la parte operacional y sobre la parte de gestión, poca. Y fíjense ustedes, ahí es muy importante estos espacios en los que estamos ahora. Nuestro desconocimiento sobre este 50% de nuestro territorio es enorme y la formación desde el punto de vista jurídico para poder manejar este recurso es escasa. Siempre nos quedamos en la parte continental. Y fíjense ustedes, hay un ejemplo claro de esto. El decreto 2811 del 74, el famoso de los recursos naturales, tiene aproximadamente 300 artículos y de esos 300 solamente 3 hacen referencia al 50% del territorio colombiano. Han habido pocas o nulas actualizaciones de la política. De hecho, en la primera, en la de carácter ambiental, la PENAOSI, todavía no se ha hecho la primera modificación. En la segunda, que surgió en el año 2007, sí que ya tenemos una que se produce en el año 2017. Y por último, acusamos que hay una carencia de instrumentos claros en los procesos de integración política
de ordenamiento territorial en la parte ambiental, marina y costera. Tenemos los instrumentos, tenemos los POT, los EOT, los PEBOT, pero la parte marina y costera no la estamos integrando de manera adecuada dentro de los mismos. Por último, tenemos una serie de retos al modelo de desarrollo territorial actual. Nosotros nos hemos basado tradicionalmente en la extracción de los recursos naturales y en una baja generación de valor agregado. Y por lo tanto, tenemos que propender por invertir esa tendencia. Las bases del desarrollo sostenible y la generación de ese valor agregado están dadas, lo que hay es que utilizarlas. Los patrones de asentamiento están concentrados en los grandes centros urbanos, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena o Buenaventura. De resto, prácticamente son pueblos aislados. Es un fenómeno natural en Colombia la creación de los grandes centros urbanos por muchas razones. Normalmente la atribuimos a la violencia. Y sin embargo, estos grandes centros urbanos están generando una serie de anomalías porque ¿a dónde creen ustedes que van a dar todas las aguas residuales que produce una ciudad como Barranquilla que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes? A Salgar y a Puerto Colombia. Después de esto, no sé yo si el domingo de playa sigue siendo la misma cosa. Hay una deficiencia en la infraestructura, falta interconexión, falta movilidad, falta saneamiento, salud y educación. Creo que esto no es nada nuevo para nosotros, pero está allí. Una de las principales vías de la nación, que es la carretera que va entre Barranquilla y Santa Marta, que a su vez comunica con el interior de Colombia, es una carretera de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. El que hace este recorrido frecuentemente se dará cuenta que es peligroso, lento y complicado en términos generales. Hay una concentración de la inversión en regiones que ofrecen condiciones más favorables. Efectivamente, los recursos se van todos para los grandes centros urbanos. La parte rural, incluso en la zona costera, desaparece completamente. Hay una fragmentación y degradación del capital natural y de sus servicios ecosistémicos. Faltan planes y políticas de manejo integrado. Y fíjense ustedes, las herramientas están dadas. Jurídicamente contamos con todos ellos, pero estamos en ese proceso. Y por último, el enfoque sectorial de la planificación es centralizado y desarticulado regionalmente. La Constitución habla de la posibilidad de la creación de las regiones y se están haciendo, pero fíjense ustedes, desde el 91 hasta ahora es que comenzamos con el proceso. Tenemos que darle la vuelta a eso y promocionar esas políticas de integración regional, tanto en el sector productivo, económico y ambiental. Señores, tenemos un reto enorme con ese 50% de nuestro territorio. Barranquilla está llamada a ser el epicentro de toda la producción offshore del Caribe colombiano. ¿Estamos formando la gente para ese reto? Ahí les dejo la pregunta. Gracias.